Mi familia me abandonó en un viaje de verano como una broma cruel, riéndose mientras se alejaban en el auto y decían, vamos a ver si puedes soportarlo. Nunca regresé y 15 años después, cuando por fin me encontraron, en lo que me había convertido los dejó completamente impactados. Las luces de freno nunca aparecieron. Me quedé de pie en medio de un camino de tierra en la nación Navajo a las 2:17 de la tarde, mirando cómo la parte trasera de la Ford Expedition de mi padrastro se hacía más pequeña entre el calor ondulante y seguía esperando el momento en que se detendría. El momento en que alguien en ese auto dijera, está bien, ya es suficiente, da la vuelta. El momento en que mi madre miraría por la ventana trasera y me vería de pie ahí, con mi mochila en la tierra, y pensaría, no tan lejos, en realidad no tan lejos. La camioneta dobló en una curva del camino y desapareció. Al desierto no le importaba. Simplemente presionó su calor contra mi rostro y esperó. Yo tenía 17 años. Tenía media barra de granola, 2 camisetas, una botella de agua que ya estaba 3/4 vacía y un teléfono con 4% de batería que usé para tomar exactamente una foto antes de que la pantalla se apagara. La foto era de la placa trasera de la camioneta. No sé por qué la tomé. Algún instinto, algún reflejo que entendió antes que yo que lo que acababa de pasar no era una broma con un remate por venir, que el remate era yo, que ya estaba dentro de ello. Me senté en la tierra junto a mi mochila, la que Ricardo había arrojado fuera de la camioneta después de que me quejé de que Mason había vaciado una lata entera de Sprite en ella, empapando mi ropa, mi diario, el libro de la biblioteca que estaba leyendo, e hice algo de lo que no me siento orgullosa y por lo que tampoco he pedido disculpas. Lloré exactamente 11 minutos. Luego me detuve, porque el agua que estaba perdiendo en lágrimas era agua que no podía darme el lujo de perder, y porque algo había cambiado en mi pecho en esos 11 minutos, algo se había asentado, enfriado y endurecido en una forma para la que aún no tenía nombre. Tomé mi mochila, empecé a caminar. Déjame contarte quién era yo antes de ese camino, porque es importante para entender en qué me convirtió el camino. Mi nombre legal, el que aparece en las credenciales que llevo ahora, es Erin Voss. Voss era el apellido de mi padre, el padre que murió de un ataque al corazón cuando yo tenía 9 años, el padre que era callado y cuidadoso, y que tenía un frasco de caramelos de menta en su escritorio, y me llamaba su mejor investigadora porque pasaba tardes enteras de sábado en la biblioteca buscando cosas solo porque quería saberlas. Después de que él murió, mi madre linda se convirtió en alguien que no reconocía del todo. No fue de inmediato. El duelo hace su trabajo en etapas, pero gradualmente, durante los 2 años entre la muerte de mi padre y su matrimonio con Ricardo Calloway, ella se convirtió en una mujer que necesitaba que todos en la habitación la estuvieran mirando todo el tiempo. Ricardo le dio eso. Richard era ruidoso y corpulento, y tenía el don especial de hacer que todos a su alrededor sintieran que su atención era un recurso que él distribuía generosamente. Y mi madre confundió esa cualidad con fortaleza. Richard tenía un hijo, Mason, 14 meses menor que yo, lo que significaba que estuvimos en el mismo grado durante 2 años, lo cual es una crueldad particular en la que no me detendré. Mason tenía el don de su padre para buscar atención, pero no la competencia básica de su padre, lo que lo hacía más peligroso, de la misma manera en que un fuego pequeño en un espacio reducido a veces es más peligroso que un gran incendio en un campo abierto. Mi prima Brooke era la hija de mi tía, 2 años mayor que yo, y había querido ser cineasta de documentales desde que tenía 13 años. Tenía una cámara Canon DSLR que le habían regalado en Navidad y la llevaba a todas partes, con la autoimportancia específica de alguien que confunde grabar lo que pasa con entenderlos. Se reía de casi todo, lo cual suena cálido hasta que entiendes que la risa era una forma de permiso que se daba a sí misma. Si era gracioso, no era cruel. Si ella se reía, no era cómplice. Para el verano en que tenía 17 años, ya había vivido en esta familia durante 6 años. Había aprendido sus ritmos y sus reglas específicas. Aprendido cuáles batallas se podían ganar, cuáles se toleraban y cuáles simplemente se absorbían hasta que se volvían parte del paisaje de lo que era tu vida. No era, de ninguna manera, una adolescente difícil. Era callada, autosuficiente, sacaba buenas calificaciones y no causaba problemas. Lo que Richard interpretaba como frialdad, mi madre como ingratitud y Mason como una invitación. Las vacaciones a Arizona fueron un regalo de graduación, idea de Richard. Un viaje por carretera por el suroeste, el Gran Cañón, Monument Valley, la nación Navajo. Mi madre lo presentó en la cena como si estuviera otorgando algo, y le di las gracias, y lo decía en serio. Y esa es la parte que todavía me duele a veces en la oscuridad. Estaba agradecida. Quería que fuera algo bueno. Debía haber sabido desde la primera mañana que no iba a ser así. La primera señal llegó el segundo día, afuera de Flagstaff. Nos detuvimos en un restaurante para desayunar y pedí café. Había estado tomando café desde los 15 años. Negro, un hábito que desarrollé por leer hasta tarde, y Richard hizo un comentario al respecto. Nada dramático. Una mirada intercambiada con mi madre. Una pequeña sonrisa compartida. Se cree muy adulta. Me dije a mí misma que no era nada. Irritabilidad del viaje por carretera. La camioneta estaba llena y el aire acondicionado hacía un ruido como de un gato con problemas respiratorios. Y Mason ya había hecho 3 cosas esa mañana que me obligaron a elegir conscientemente no reaccionar. La segunda señal llegó el tercer día. Estábamos en una parada de descanso afuera de Cameron y fui al auto a buscar mi diario mientras los demás estaban en las mesas de picnic. Y cuando regresé, Brooke tenía su cámara apuntándome desde unos 5 metros de distancia. Me detuve. ¿Qué estás grabando?, pregunté. Solo el paisaje, dijo ella. Pero no bajó la cámara. Miré a Mason. Él sonreía viendo su teléfono. Me senté. Me dije a mí misma que Brooke grababa todo. No era algo específico conmigo. La tercera señal fue Sprite.
Estábamos de regreso en la camioneta, 2 horas después de haber comenzado el viaje del día, en algún camino de la reserva con formaciones de roca roja a ambos lados y un cielo de ese azul específico de los lugares que no se disculpan por su belleza. Mason se inclinó sobre el asiento trasero con una lata llena de Sprite y la volcó directamente en mi mochila abierta, con esa aparente despreocupación tan deliberada de alguien que ha decidido que las consecuencias valen la pena por el acto. Mi diario, mi ropa, el libro de la biblioteca, que era una primera edición firmada que me había prestado una maestra que había confiado en mí. Dije algo. No recuerdo las palabras exactas, pero sé que mantuve la voz tranquila, lo cual con Mason siempre era la elección equivocada porque para él una voz tranquila era señal de debilidad. Me dirigí a Richard, no a Mason, porque Richard era el adulto. Richard me dijo que me calmara. Luego detuvo la camioneta y arrojó mi mochila a la tierra. Después volvió a subir. Mi mamá me miró a través de la ventana. Los lentes de sol que llevaba en ese viaje eran grandes y oscuros, de esos que también sirven para no participar. Y su voz era la que usaba cuando había decidido que una situación era mi problema para resolver. Quizá esto te enseñe a no arruinarle las vacaciones a todos, Aaron. La cabeza de Mason apareció en la ventana sobre ella. Vamos a ver si puedes soportarlo, dijo. Él sonreía como siempre, con esa sonrisa de alguien que nunca había experimentado una consecuencia en carne propia. La cámara de Brooke ya estaba levantada. Podía ver la luz roja de grabación. Esperé. La camioneta volvió a incorporarse al camino. Esperé. Las luces de freno nunca se encendieron. Esto es lo que el desierto hizo y no hizo. No me mató. Ese es el hecho fundamental, la base sobre la que se construye todo lo demás. Lo que hizo fue enseñarme. La primera hora, caminé hacia el este por la carretera. Luego me di cuenta de que no sabía a dónde llevaba el este en sentido contrario. En la segunda hora, el calor alcanzó un nuevo nivel. No era el calor seco y agresivo del mediodía contra el que puedes medir tu ritmo, sino el calor denso y sofocante de la tarde que se posa sobre tus hombros como si tuviera peso. Encontré sombra parcial bajo un saliente de arenisca y me senté con la espalda contra la roca, obligándome a beber despacio, una cantidad específica, como cuando racionas algo sin saber cuánto tiempo debe durar. Mi teléfono estaba muerto. La barra de granola se terminó en la tercera hora. Encontré la cerca para ganado al anochecer, una línea de postes de madera desgastados y alambre que corría perpendicular a la carretera, y la seguí, porque las cercas indican que esa tierra se usa, y eso significa que hay gente. No sé cuánto caminé antes de que mis piernas dejaran de cooperar. Recuerdo que el suelo estaba muy cerca. Luego recuerdo que estaba bajo mi mejilla. Recobré el conocimiento con agua en la boca. La mujer que la vertía de una cantimplora de aluminio abollada era pequeña y tenía unos 70 años, con el cabello entrecano y esa cualidad tranquila de alguien que ya ha sido útil en emergencias antes y considera que la urgencia es innecesaria. Su nombre era Ruth. Después supe que ella criaba ganado en una parcela familiar a 2 millas de donde me encontró y que había estado revisando la cerca en su ronda vespertina cuando vio algo cerca del poste que no tenía la forma de una roca. Esa forma equivocada era yo. La casa de Ruth era pequeña, limpia y olía a humo de leña y café. Me dio agua, luego sopa y después agua otra vez, y no me hizo preguntas hasta el segundo día. Y cuando me las hizo, su voz era la de una persona que quiere información, no una historia. ¿Dónde está tu familia? Se lo conté. Todo. De principio a fin. Ruth escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio por un momento. ¿Puedo usar tu teléfono? Dije, quiero llamar a la policía. Ella me entregó el teléfono. El oficial que vino al tercer día era un ayudante del sheriff del condado de Coconino llamado Carl Whiting, 38 años, 12 años en la fuerza, con la manera particular de un hombre que ha decidido que la mayoría de las situaciones se pueden resolver con haitianos y una tabla con sujetapapeles. Llegó a la puerta de Ruth a media mañana y cuando fui a abrir me miró con una expresión que al principio no entendí. No era alivio, ni la expresión de alguien que ha encontrado a una persona desaparecida. Era algo más complicado. Aaron Calway dijo, sí, tu madre presentó un reporte. Una pausa. Ella dice que te fuiste después de una discusión, que te fuiste voluntariamente. Lo miré fijamente. Tenía la tabla con sujetapapeles. La estaba mirando. Eso no fue lo que pasó, dije. ¿Puedes decirme qué fue lo que pasó? Se lo conté. Él anotó cosas. Me pidió la mochila todavía húmeda y empapada de Sprite, y se la di. Preguntó por testigos. Le hablé de la cámara de Brooke. Asintió. Fue muy cuidadoso con su expresión. Tomó mi declaración. Dijo que alguien se pondría en contacto. Se fue manejando. 2 días después, el oficial Whiting regresó. Tu padrastro proporcionó una declaración, dijo. Estaba mirando la tabla con sujetapapeles otra vez. Parecía que era algo que hacía cuando no quería mirar a una persona. Dice que habías estado teniendo problemas de comportamiento durante todo el viaje. El video de tu prima muestra que le gritabas a la familia antes del incidente. Antes, dije yo. ¿Qué muestra después? Se quedó callado un momento. El video termina ahí, dijo. En ese momento lo entendí, no completamente, eso tomaría años, pero lo suficiente. El video terminaba ahí porque Brooke lo había editado, porque habían tenido 3 días para coordinarse, porque Ricardo había hecho llamadas, y mi mamá había llorado en el momento justo para alguien, y la historia ya estaba construida para cuando me encontraron. Mi mamá sabía dónde estaba, dije. Sabía que estaba viva, y no vino. Whiting miró su portapapeles una vez más. Voy a recomendar una revisión de bienestar, dijo, y le sugiero que contacte a los servicios de protección infantil para discutir sus opciones. Se fue. Ruth lo vio irse desde la ventana de su cocina. Él no te va a ayudar, dijo, no de manera cruel, solo como un hecho. No, respondí. ¿Qué vas a hacer?
Me senté en su mesa de la cocina, miré mis manos, estaban firmes, lo cual me sorprendió menos de lo que me habría sorprendido una semana antes. No voy a regresar, dije. Nunca, no a nada de eso. Ruth me miró durante mucho tiempo. Entonces tendrás que construir algo nuevo, dijo. Lo sé. Sirvió 2 tazas de café, puso una frente a mí, se sentó. Empieza con lo que se te da bien, dijo. Pensé en el frasco de menta de mi papá, en las tardes de sábado en la biblioteca buscando cosas porque quería saberlas. Pensé en 12 años de ser la persona en cada habitación que notaba las cosas antes que los demás y no decía nada porque decir las cosas tenía un costo que aún no había aprendido a pagar. Soy buena para encontrar cosas, dije, y soy buena para ser paciente. Ruth asintió lentamente. Esas, dijo, son las 2 cosas más importantes. No voy a comprimir 12 años en un párrafo porque no merecen ser comprimidos. Fueron 12 años de trabajo real, dificultades reales y decisiones reales. Y me pertenecen de una manera en que nada de lo que mi familia me hizo jamás lo hará. Lo que sí te diré es la forma que tuvo. Salí del sistema de cuidado temporal de Arizona a los 18 años, lo cual suena duro y lo es, en el sentido específico de que los sistemas diseñados para ayudar a las personas también están diseñados con un punto de salida que te deja en una ciudad con $500 y un pase de autobús. Tenía un diploma de preparatoria que obtuve a través de un programa por correspondencia mientras vivía con una familia de acogida en Flagstaff y una carta de recomendación de una trabajadora social del condado de Coconino llamada Helen Marsh, con 26 años en el bienestar infantil. El tipo de mujer que escribía cartas que sonaban como expedientes y lo hacía como la mayor muestra de cuidado. Eso me ayudó a conseguir una beca parcial para la Universidad del Norte de Arizona. Me especialicé en justicia penal. Hice una especialidad secundaria en contabilidad porque descubrí en mi segundo año que los registros financieros cuentan historias de la misma manera que lo hace la evidencia física. Tienen sus propias huellas digitales, su propia cadena de custodia, su propia manera de mostrarte dónde alguien ha estado tratando de ocultar algo. Me gradué en 3 años y medio. Solicité entrar al FBI a los 24, pasé por la academia a los 25. Me asignaron a la unidad de delitos financieros en la oficina de campo de Phoenix a los 26, lo cual sentí como si el universo tuviera un sentido del humor muy particular sobre la geografía. Tenía 29 años cuando el expediente llegó a mi escritorio. El expediente fue marcado por un sistema automatizado que monitorea las asignaciones de subvenciones federales en busca de irregularidades. La subvención en cuestión era una subvención en bloque para el desarrollo comunitario de HUD. $2, 3 millones, distribuidos durante 4 años a un consorcio sin fines de lucro que trabajaba en vivienda asequible en el condado de Maricopa. Uno de los socios del consorcio era una organización sin fines de lucro llamada Fundación Trae a Aaron a Casa. Leí ese nombre 2 veces. Luego lo volví a leer muy despacio. La forma en que lees algo cuando tu cerebro insiste en que tus ojos han cometido un error. Trae a Aaron a casa. Mi rostro, mi nombre, mi desaparición. Mi madre la fundó en el otoño del año en que fui abandonada, 6 semanas después de que se presentó el informe policial, mientras yo vivía en el cuarto de huéspedes de Ruth, comiendo sopa y aprendiendo a ser una persona diferente. Ella la había iniciado como una organización de apoyo a personas desaparecidas, lo cual suena legítimamente caritativo, hasta que entiendes que la persona desaparecida por la que llevaba el nombre en realidad nunca estuvo desaparecida de la manera en que mi madre lo describía, y que mi madre supo que yo estaba viva dentro del primer año de mi desaparición, como descubriría después. Me quedé sentada con el expediente durante mucho tiempo. Luego fui con mi supervisora. Su nombre era David Reyes, agente especial a cargo, 23 años en la agencia, especialista en delitos financieros, el tipo de hombre que entiende una situación a través de los documentos antes que a través de las personas. Necesito revelar un conflicto de interés, le dije. Puse el expediente en su escritorio. Puse mi propio expediente de personal al lado. Señalé el nombre en el registro de la subvención y luego el nombre en mi documentación personal. Él leyó ambos documentos. Levantó la vista. La fundación llevaba tu nombre, dijo. Sí. ¿Y crees que hay fraude en la estructura de la subvención? Creo que la estructura amerita una investigación. No puedo ser yo quien la lleve a cabo. Él guardó silencio por un momento. ¿Quién conoce a esta familia mejor que tú? Dijo. Lo miré. Nadie investiga a su propia familia. Le dije. No, dijo él. Pero tampoco nadie conoce mejor los puntos de entrada. Tú revelas, documentas cada interacción. Trabajas junto a un investigador principal sin conexión personal y estás disponible como recurso experta en el tema. Él volvió a mirar el expediente. Es tu decisión, vos. Pero prefiero tenerte dentro de la tienda diciéndome dónde están los agujeros que afuera de ella. Miré por la ventana, el horizonte de Phoenix, el desierto más allá, marrón y rojo y quieto. Asígneme un colíder, dije. Alguien de alto rango. Hecho. Tomé el expediente. Una cosa más. Dije, hay una grabación sin editar de una cámara de consumidor tomada en el verano hace 12 años que creo que todavía existe. Necesito una orden para obtenerla. Reyes me miró. Escribe la declaración jurada, dijo. La escribí esa noche. 11 páginas, a espacio sencillo, con fechas, nombres y afirmaciones específicas de hechos que había guardado en mi memoria durante 12 años, con la fidelidad particular de alguien que entendía desde muy joven que su versión era la única versión y debía mantenerse intacta. La investigación duró 11 meses.
Mi compañero principal fue el agente especial senior Marcos Webb, con 31 años en la agencia, especialista en delitos de cuello blanco, quien tenía la habilidad particular de hacer que los grandes fraudes financieros parecieran aritmética simple. Era metódico y justo, y no tenía ninguna opinión sobre mi familia más allá de lo que los documentos le decían, que era exactamente lo que yo necesitaba. Lo que los documentos le decían era extenso. La Fundación Trae a Aaron a casa había recibido, durante más de 15 años, aproximadamente $4. 1 millón en donaciones caritativas, dinero de subvenciones federales y fondos estatales para vivienda. De eso, aproximadamente $1.7 millones estaban documentados como gastos legítimos del programa. El resto se había transferido a través de una serie de acuerdos de consultoría y relaciones con proveedores a cuentas conectadas con la empresa de desarrollo de Ricardo, la firma de producción de medios Brooks, y una LLC de administración de propiedades operada por Mason. La empresa de desarrollo de Richard había recibido $340,000 en honorarios de consultoría de la fundación. Él había entregado, como productos, 3 informes que el equipo de Webb descubrió que estaban sustancialmente copiados de la documentación pública disponible de HUD. La empresa de medios Brooks había recibido $218,000 por la producción de documentales y servicios de concientización pública. Su producto de trabajo fue una serie de videos en línea sobre mi desaparición que, en total, habían recibido aproximadamente 140,000 vistas a lo largo de 12 años. La empresa de administración de propiedades Mason había recibido $890,000 en fondos para viviendas asequibles, canalizados a través de la subvención de AUD de la fundación. Las unidades que él había construido con esos fondos estaban registradas como viviendas asequibles en la documentación de la subvención. Se estaban rentando a precio de mercado, en algunos casos por encima del precio de mercado. Mi rostro había estado en los carteles de recaudación de fondos. Mi nombre estaba en la declaración 501C3 de la Fundación como la beneficiaria nombrada de la misión benéfica. 15 años de donaciones de personas que creían que estaban ayudando a encontrar a una niña desaparecida. Una ex contadora llamada Teresa Juan, quien había dejado de trabajar en la Fundación en 2021 y, como se supo, había guardado copias de los registros financieros internos. Por su propia preocupación específica, proporcionó testimonio al equipo de Webb que lo confirmó. Mi madre había recibido un informe de un investigador privado en 2012, 4 años después de mi desaparición, confirmando que yo estaba viva y matriculada en una universidad en Arizona. Ella no había informado esto a las autoridades. No había actualizado los materiales públicos de la fundación. Ella continuó recaudando fondos. Un exagente retirado del condado de Coconino, no Whiting, quien ya había dejado la fuerza, sino su supervisor en ese entonces, proporcionó una declaración jurada de que Richard Calloway había llamado al departamento 2 veces en la semana posterior a mi desaparición y que había habido presión interna para no escalar el caso más allá de la clasificación de fuga voluntaria. El supervisor era nuevo en su puesto. Se dejó manejar. Él lo describió en su declaración como la decisión que más lamentaba en su carrera. La orden para obtener el material sin editar de Brooks se ejecutó en febrero, en el 9º mes de la investigación. El disco duro estaba etiquetado con la letra de Brooks. Verano colapso sin editar. Ella lo había guardado durante 12 años. Webb y yo vimos el material juntas en una sala de conferencias de la oficina un martes por la mañana. Él tomó notas. Yo miré. Ahí estaba yo, con 17 años, polvo en las rodillas por haberme sostenido cuando la mochila cayó al suelo. Mi voz, en la cámara, no era el grito descontrolado que la versión editada de Brooks había dado a entender. Era mesurada y molesta, de esa manera específica de alguien que ha sido empujada más allá de un límite que ha estado controlando durante mucho tiempo. La camioneta se alejó. La grabación siguió durante 23 minutos después de eso, dentro del auto, antes de que Brooks dejara la cámara. La voz de Ricardo en el minuto 16. ¿Deberíamos regresar? La voz de mi madre, de inmediato, sin pausa. No hasta que esté lo suficientemente asustada. Luego Mason. ¿Y si le cuenta a alguien? La voz de mi madre otra vez. La voz que había escuchado decir, quizá esto te enseñe, a través de la ventana del auto. La voz que había aparecido en las noticias locales, quebrada por el dolor, tranquila, segura. La voz de alguien que ya había hecho sus cálculos y llegado a su respuesta. ¿Quién le creería? Webb dejó su pluma. Me miró. Mi rostro estaba completamente inmóvil. Me había preparado para este momento. Sabía en algún nivel desde que tenía 17 años que esa grabación existía, y mucho antes de estar en este cuarto ya había decidido que no iba a darles a esos 23 minutos nada más de lo que ya me habían quitado. Es suficiente, dijo Webb. Sí, respondí, lo es. La sala de entrevistas federal tenía una mesa de acero, 3 grabadoras y una cámara atornillada al techo. Olía a aire reciclado y limpiador de pisos. Yo había estado en cuartos como ese muchas veces. Nunca había estado en uno donde las personas al otro lado de la mesa fueran mi familia. Entré usando mi traje de la Marina y la placa que me gané con 12 años de trabajo que comenzaron en un camino de tierra en la nación Navajo y observé sus rostros. Mi madre inhaló bruscamente. Se veía mayor. Por supuesto que sí, 15 años. Pero el verse mayor también era algo específico de este momento. La forma en que un rostro envejece en un solo segundo cuando la historia que ha estado contando se derrumba. Ricardo se puso pálido de la frente hacia abajo. Brooke miró al suelo en cuanto entré y siguió mirándolo. Mason me miró fijamente. Su expresión pasó por varias cosas. Reconocimiento, cálculo, luego algo que era casi, pero no del todo, miedo. Porque Mason nunca había interiorizado completamente el concepto de que la supervivencia de otras personas no tenía que ver con él. Y mi presencia en esta habitación, en esta capacidad, le parecía una ofensa personal.
Aaron, susurró mi madre. Mi nombre legal es Aaron Voss, dije. Me senté frente a ellos. Voss era el apellido de mi padre. Lo tomé cuando cumplí 18. Sus ojos se llenaron, esas lágrimas. Las había visto en las noticias desde el sofá de Ruth cuando tenía 17 años. La vi producirlas a voluntad para una cámara, y verlas ahora en esta habitación tuvo exactamente el efecto en mí que esperaba. Ninguno. Pensé que estabas muerta, dijo ella. No, no lo pensaste, respondí. Teresa Huang proporcionó testimonio de que recibiste un informe de un investigador privado en 2012 confirmando que yo estaba viva y matriculada en la Universidad del Norte de Arizona. No lo reportaste a las autoridades. No actualizaste los materiales de la fundación. Seguiste aceptando donaciones durante 7 años después de que lo supiste. Ella abrió la boca. No estoy aquí para esa conversación, dije. Los fiscales sí lo están. Richard se inclinó hacia adelante. Tenía la expresión de un hombre que ha pasado 15 años siendo la autoridad en cada lugar al que entra y no puede recalibrar lo suficientemente rápido. No tienes idea de lo que realmente pasó en ese camino, dijo. Tengo la grabación original, dije. Brooke se estremeció. Su silla realmente se movió. La fiscal, la asistente de la fiscal federal Janet Flores, con 14 años en la Fiscalía Federal, delitos financieros y fraude, presionó reproducir en la laptop al final de la mesa. La sala observó a mi yo de 17 años de pie en el polvo mientras la Ford Expedition se alejaba por un camino del desierto. Luego la grabación siguió corriendo. 16 minutos. La voz de Ricardo. ¿Deberíamos regresar? Mi madre. No hasta que esté lo suficientemente asustada. Mason. ¿Y si ella cuenta algo? Mi madre. ¿Quién le creería? La sala quedó absolutamente en silencio. Mi madre cerró los ojos, no por dolor, sino de esa manera específica de alguien que acaba de entender que algo que creía enterrado de forma segura ha estado en la superficie todo el tiempo. Ricardo miraba fijamente la pared, vacío. La estridencia se le había ido por completo, lo que lo hacía verse más pequeño, algo que no había anticipado y sobre lo cual descubrí que no sentía nada. Mason murmuró algo por lo bajo, una maldición, baja y fea. Brooke lloraba entre sus manos, y quiero ser precisa sobre las lágrimas de Brooke porque eran diferentes a las de mi madre. Eran reales, no por mí, sino por ella misma, por el disco duro que había guardado durante 12 años, de grabaciones de su propia complicidad que había conservado por razones que no podría explicar claramente en ningún foro. Las lágrimas reales no son absolución, pero sí son una categoría diferente. A Estados Unidos, Flores cerró su laptop. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Mi madre, Richard Brooke, Mason. Durante años pensé que este momento se sentiría como algo grande, que el peso de 15 años requeriría un sentimiento igual de grande para igualarlo. No fue así. Simplemente fue preciso. De la misma manera en que un documento es preciso, en que una línea de tiempo es precisa, en que una grabación con metadatos intactos es precisa. Me dejaste en ese camino esperando que el miedo me hiciera más pequeña, dije. Felicidades. En cambio, me convertiste en una agente federal. Me levanté, caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché la silla de Mason arrastrarse. Algún reflejo final suyo. Desafío, desprecio. La mueca que había sido la expresión natural de su rostro desde que tenía 14 años y nunca había sido lo suficientemente desafiado como para cambiarla. Me detuve en la puerta. No me di la vuelta. No lo necesitaba porque lo escuché suceder. Escuché cómo la mueca finalmente, completamente, se desmoronó en la calidad de su silencio, en la ausencia de lo siguiente que iba a decir. En el silencio específico y asfixiante de una persona que se ha quedado sin opciones y lo sabe. Salí. Los cargos se presentaron en marzo. Mi madre, Linda Calloway, fue acusada de fraude electrónico, hacer declaraciones falsas a investigadores federales y malversación de fondos benéficos. Ella se declaró culpable en noviembre siguiente a cambio de una sentencia reducida de 4 años. Richard Calloway fue acusado de fraude con subvenciones federales, conspiración y obstrucción de la justicia en relación con la declaración original del alguacil adjunto. Su juicio duró 8 días. El jurado deliberó durante 6 horas. Fue sentenciado a 7 años. Mason Calloway fue acusado de fraude de vivienda asequible y malversación de fondos federales. Los $890,000 desviados de fondos para viviendas fueron el centro de una orden de restitución que incluyó todas las propiedades desarrolladas bajo la subvención fraudulenta, las cuales fueron ordenadas a ser transferidas a una organización sin fines de lucro legítima de viviendas asequibles bajo supervisión judicial. Recibió una sentencia de 4 años. Brooke firmó un acuerdo de cooperación. Su testimonio sobre la cadena de custodia del disco duro, ya que pudo dar cuenta de su ubicación durante los 12 años, lo que estableció que las grabaciones no habían sido manipuladas, fue considerado sustancial. Su sentencia fue suspendida a cambio de 3 años de libertad condicional, servicio comunitario significativo y la entrega permanente de todos los materiales relacionados con el documental que había estado produciendo sobre mi desaparición. El documental, que había titulado Erin, una historia de pérdida y perdón, nunca fue estrenado. Ruth vino a Phoenix para las audiencias de sentencia. Ella se sentó en la galería el día que mi madre presentó su declaración, pequeña y callada con una blusa turquesa. Y después, cenamos en un restaurante cerca del juzgado, y ella comió un guiso de chile verde y me contó sobre su ganado y cómo la cerca seguía en pie. Una vez, durante esa cena, le pregunté si, cuando me encontró cerca de su cerca con la mejilla en la tierra, sabía si yo iba a estar bien. Ella miró su guiso. Por un momento supe que ibas a hacer algo, dijo.
La parte de estar bien te tocaba decidirla a ti. La visito en la Nación Navajo 2 veces al año. Llevo café, buen café, del tipo que mi papá habría aprobado, y ella prepara sopa. Y nos sentamos en su mesa de cocina, donde me senté por primera vez a los 17 años, con manos firmes y una decisión formándose. Sigo trabajando en crímenes financieros, sigo encontrando lo que esconden los números. Ahora soy mejor en eso que antes, y soy mejor que la mayoría, y sé exactamente por qué. Porque entiendo desde adentro cómo se ve cuando una historia se construye para una audiencia en vez de contarse con la verdad. Sé la diferencia entre un documento que dice lo que pasó y un documento diseñado para hacerte creer otra cosa. Lo sé, porque mi familia pasó 15 años haciéndolo con mi cara. Necesitaban que yo desapareciera para poder contar su versión. Lo que no calcularon, lo que Ricardo, mi madre y Mason, en su certeza de que nadie le creería a una adolescente, jamás consideraron, es lo que pasa cuando la chica que abandonaron en el desierto decide convertirse en la persona que investiga precisamente ese tipo de certezas. El desierto no me hizo enojada, me hizo precisa. Hay una diferencia. Lo aprendí en un camino de tierra, esperando luces de freno que nunca llegaron, y he estado agradecida por esa lección cada día desde entonces.